Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar lectura al parte informativo número 363 del día 6 de marzo del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 3.331 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando los mismos 31 de ellos resultados positivos a coronavirus. Corresponden a Ciudad de Formosa, 17, 13 contactos estrechos en cuarentena, 2 consultas por síntomas leves, 1 consulta por egreso de la ciudad y 1 búsqueda activa en terreno. Ciudad de Clorinda, 4, 3 consultas por síntomas leves, 1 control por internación con síntomas graves. Ingeniero Juárez, 3, 2 contactos estrechos y 1 consulta por síntomas leves. Ibarreta, 3, todos contactos estrechos. Bartolomé de las Casas, 1, búsqueda activa en terreno. Pirané, 1, contacto estrecho. 2. En el día de la fecha, debemos informar la triste noticia del fallecimiento de Alejo, un vecino de la ciudad de Clorinda de 72 años de edad. El mismo fue internado en el hospital distrital de dicha ciudad con un cuadro respiratorio y al dar PCR positivo a coronavirus, fue derivado el día 11 de febrero al Hospital Interdistrital Evita, donde llega en estado crítico, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. A pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado durante la internación en terapia intensiva, falleciendo ayer como consecuencia de la evolución de la enfermedad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Alejo. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 5 pacientes, siendo ellos 3 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 2 pacientes del Centro de Asistencia Sanitario número 15 de Clorinda. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticados, 1.475. Total recuperados, 1.212. Casos activos, 212. Fallecimientos por coronavirus, 20. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 154.574, dando ello un 0,95 de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 419, casos activos 77, fallecimientos por coronavirus 15. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 260, casos activos 4, fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital, casos diagnosticados 261, casos activos 108, fallecimientos por coronavirus 1. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todo el territorio de la misma son los siguientes.
Ingresos de camiones de carga, 683. Control en la vía pública, 9.277 personas y 4.273 vehículos. Infracciones, 11 vehículos por restricción de circulación y patente y 318 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. 7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 16.968 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 25.415 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.468 personas, de las cuales 1.450 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. Con relación a la campaña de vacunación contra el coronavirus, informamos que en el día de hoy se están vacunando los docentes y trabajadores de las escuelas ubicadas en el Distrito Sanitario número 1 del Oeste Provincial. En el día de mañana, domingo, se estarán vacunando los adultos mayores de 85 años en la ciudad capital de Formosa. Anunciamos que hoy estaremos recibiendo una nueva partida de vacunas que nos permitirán comenzar el día martes con la vacunación de todos los docentes y trabajadores de todas las escuelas de la ciudad de Formosa capital. 10. Con provincianos. La mejor manera de superar la incertidumbre que genera la pandemia es a partir de las certezas que hemos aprendido en todo este tiempo. La primera certeza es que el coronavirus genera muchas muertes. Lo vemos en el mundo, en nuestro país, y hoy lamentamos un nuevo fallecimiento en la provincia, llegando a 20 víctimas fatales por COVID-19. Por ello, el virus es nuestro único enemigo. La segunda certeza es que los mejores resultados los hemos logrado actuando como comunidad unida, organizada y solidaria. De no haber tenido estos valores y esta forma de responder, hoy estaríamos lidiando con una catástrofe sanitaria y humanitaria, como lo vemos actualmente en lugares cercanos. La tercera certeza es que las vacunas contra el coronavirus funcionan. La intensa campaña de vacunación que estamos llevando adelante nos permitirán superar los momentos más difíciles de esta pandemia, salvando la mayor cantidad de vidas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Doctor Gómez, por favor. Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a dar el informe del día de la fecha correspondiente a esta enfermedad, a esta pandemia que está afectando al mundo entero, a nuestro país y, por supuesto, también a nuestra provincia. Podemos observar, asimismo, que tenemos ya en esta imagen que 52.784 personas ya han perdido la vida en nuestro país, arrojando un promedio de muertes de cada 100.000 habitantes de 116.3 personas. En nuestra provincia, con 20 fallecimientos,
tenemos un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 312. Recordemos que la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, es el lugar en donde mayor cantidad de muertes cada 100.000 habitantes estamos teniendo, duplicando prácticamente el promedio nacional. Podemos observar acá cuál es el trabajo que están realizando nuestros equipos en todo el territorio provincial. Observamos ahí, en nuestra provincia, como el Distrito Sanitario número 1, cuya cabecera es Ingeniero Juárez, en el día de ayer se han realizado 245 hisopados. Por ejemplo, en el Distrito Sanitario número 6, que corresponde a Pirané, recordemos que hay algunos casos detectados, se ha intensificado el trabajo con 289 personas testeadas. Lo mismo ocurrió con el Distrito Sanitario número 5 del Colorado, donde también tuvimos un caso, si bien no es autóctono de esa localidad, porque fue adquirido por un contacto estrecho en la ciudad de Formosa. Se ha intensificado la búsqueda con 134 personas testeadas. En el Distrito Sanitario número 4, cuya cabecera es Laguna Blanca, 305 personas han sido estudiadas. En el Distrito Sanitario número 2, que corresponde a Clorinda, 330 personas. Mientras que en las 4 zonas sanitarias de las que se divide nuestra ciudad capital, 1.873 personas han sido testeadas, lo que hizo un total ayer de 3.331 hisopados, con un 0,95% de positividad, alcanzando ya desde el inicio de la pandemia a 154.574 personas que han sido estudiadas. Acá podemos observar algunas imágenes de las vacunas, de las vacunaciones que se están llevando en este momento. Estas imágenes son de esta mañana. En el oeste provincial, el Distrito Sanitario número 1, que corresponde al departamento Mataco, Ramón Lista y parte de Bermejo. Entonces, se están aplicando las primeras dosis correspondientes contra el COVID a los docentes que se desempeñan en estos lugares que recién nombramos. Avanza paulatinamente así la protección de los grupos que se encuentran con mayor riesgo de contacto con el virus. El cronograma de vacunación se inició en la PEP número 24 y en la PEP número 319 de la ciudad de Ingeniero Juárez. Se continuaba en la PEP número 316 de la localidad de El Potrillo y en la PEP número 259 de la localidad del Chorro. En estos momentos, el mismo operativo se está desplegando en la PEP número 34 de la comunidad de Lote 8 y en la PEP número 261 de la localidad de María Cristina. Las imágenes corresponden al inicio de la jornada de hoy, que ya se han vacunado más de 700 docentes de los 1.606 previstos para Ingeniero Juárez, es decir, más del 90% de la población objetivo de Ingeniero Juárez ya se han vacunado. Pero podemos observar en estas imágenes que nos llenan realmente de satisfacción y de orgullo. Fíjense los establecimientos educativos en el extremo oeste, en las localidades que acabamos de nombrar, como El Chorro, Lote 8, El Potrillo, Ingeniero Juárez, no tienen nada que envidiar a ninguna escuela del centro acá de Formosa Capital y, por supuesto, ni qué comparar con las escuelas de la capital federal que no tienen esta misma calidad. Es más, ese gobierno ni siquiera ha construido una sola escuela en todo este tiempo. Nosotros permanentemente estamos trabajando en esta semana más. El gobernador ya estuvo inaugurando nuevos establecimientos educativos de esta misma calidad en plena pandemia. Acá vemos la vacunación de adultos mayores que se está por llevar a cabo el día de mañana en los establecimientos educativos habilitados. Siguiendo con la campaña de vacunación, mañana domingo comenzamos con la inmunización de nuestros adultos mayores en Formosa Capital, nuestros adultos mayores de 85 años y más. Para ellos se habilitarán 11 establecimientos educativos
a fin de que puedan asistir y recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Entre las escuelas habilitadas para tal fin, deberán asistir a la más cercana según el circuito electoral en el que se domicilie el adulto mayor. Pueden observar en la placa los barrios que comprenden cada circuito electoral y el establecimiento educativo que corresponde en cada caso. Esta información se difundirá a través de los medios de comunicación y redes oficiales en el transcurso del día. Recordamos que deberán concurrir con su DNI de 8 a 13 horas. En el caso de adultos mayores que tengan problemas de salud, que impidan su movilidad, si es posible, pueden acercarlos en el vehículo hasta la escuela que corresponda y los vacunadores le harán la aplicación en el mismo vehículo. O bien, si no pueden moverse de sus casas, algún familiar o persona a cargo puede concurrir con el DNI del adulto mayor para tomarle los datos y los vacunadores van a ir hasta su domicilio. Recordemos que el lunes también se continuará con la campaña de vacunación al personal de salud de Formosa Capital. Intentaremos ya cubrir el 100% del personal de salud de todos los hospitales y centros de salud, de todos los trabajadores de Formosa Capital. Recordemos también que el martes se va a continuar con, como ya se dijo acá anteriormente, con la vacunación a los docentes de Formosa Capital, que son más de 8.000. Y en el transcurso de la semana continuaremos con el personal de salud, completando el esquema de esta vacunación a los hospitales distritales del interior de nuestra provincia. Muchas gracias. Doctor Vivolini, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, como muy bien se dijo, 212 personas están cursando activamente la infección. Hoy hay nuevos diagnósticos, 31 en total. Como muy bien se dijo, ya son 17 en Formosa Capital. Como va aumentando la cantidad, la doctora Claudia Rodríguez después va a hablar claramente sobre este tema. También como otras localidades ya fueron tienen aportantes de nuevos diagnósticos, como Bartolomé de las Casas, como Pirané, Mojón de Fierro, que también tiene 2 casos más, y las otras localidades como Clorinda, que persiste con los positivos también. Por lo tanto, hay que ir teniendo consideración en la situación que estamos pasando, por más que haya, por supuesto, descontentos o no estén a favor de algunas medidas, pero bueno, son las que creemos que van a funcionar para mitigar la situación actual que nos permita que tengamos las vacunas lo antes posible, en la medida que se puedan aplicar, por supuesto, en base a la disponibilidad de las mismas. Así que hay que esperar un tiempo más que nos permita, ya nos ha demostrado otras localidades y otros países que la vacunación ayuda a disminuir la mortalidad y los nuevos diagnósticos. Por lo tanto, es algo que estamos esperando y necesitamos un esfuerzo último para cuando se pueda vacunar toda esa población de riesgo de mortalidad. Con respecto a los pacientes actualmente, de estos 212 activos que tenemos en la provincia, hay 60 de ellos que están alojados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita. Son aquellos pacientes que hay entre asintomáticos, leves y moderados y graves. ¿Por qué habría algunos asintomáticos? Porque tienen comorbilidades graves, o sea, tienen ya una enfermedad de base severa por cardiopatías o afectación pulmonar o renal, que cualquier descompensación mínima puede desencadenar un cuadro grave, por lo tanto lo necesitamos con un seguimiento un poco más estricto. Se prefiere alojarlo en esta institución para cualquier eventualidad tener todos los elementos necesarios para su mejor atención. En caso de estos 60 personas, hay 13 que están en el hospital dentro de la unidad de terapia intensiva, que son los casos más complejos. De estas 13 personas o pacientes que están en esta unidad de terapia intensiva, hay 10 de ellos que están con asistencia respiratoria mecánica, o sea que son los casos más graves, que son los casos graves.
Hay algunas personas que ya se le pudo sacar el respirador, están saliendo, son casos moderados actualmente, pero siguen en terapia intensiva, y hay otros que ya pasaron a piso, siguen con un cuadro moderado, pero con mejoría paulatina. O sea, tenemos algunos recuperados por suerte, otro, por supuesto, la mala noticia y la triste noticia de algún fallecido que tuvimos en el día de ayer. Pero bueno, es una persona que estaba internada hace varios días, no tuvo las chances de la vacuna de alcanzar a haberse vacunado, por lo tanto, por eso hacemos tanto hincapié en que tenemos que hacer todo lo posible para evitar nuevos diagnósticos, para dar la chance a esta vacuna. Como sabrán, también habrán escuchado las noticias y fallecidos de personal de salud en Buenos Aires porque una persona no se alcanzó a vacunar. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para esperar que lleguen las vacunas que están llegando. Es cierto que no llegan a la velocidad que uno quiere, pero eso es una problemática mundial. Por lo tanto, insistimos, hacemos hincapié, hay que esperar, hay que aguantar un tiempo más para poder tener todas las herramientas necesarias para evitar mayor mortalidad. Gracias. Gracias, Julián. Doctora Rodríguez, por favor. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, no es el día habitual que hacemos la presentación. Voy a hacer un adelanto de los datos epidemiológicos que tenemos en la provincia hasta el día de ayer. Recordamos que la semana epidemiológica termina hoy, ¿sí? Pero bueno, para mostrarles un poquito cómo se va desarrollando la infección en esta semana, podemos apreciar acá al final de la curva, en la semana epidemiológica 8 tuvimos 61 casos confirmados positivos y en esta semana, en lo que va de esta semana 9, hemos llegado a 119 casos positivos, casi el doble de lo que tuvimos la semana anterior. Y sí, lastimosamente también tenemos 2 casos fallecidos en esta semana. En la próxima podemos ver cómo va la curva de casos acumulados en la provincia desde el inicio, desde el primer caso positivo el año pasado. Estamos observando que en las primeras semanas teníamos, recordamos, a fin de año y principio, en las 2 primeras semanas de enero, teníamos esta curva con una pendiente pronunciada, una pendiente vertical pronunciada, luego se empezó a aplanar y estamos viendo que a partir de la semana anterior, es decir, semana 8 y 9, esa curva nuevamente se está empezando a verticalizar, que es lo que podemos ver acá en esta otra curva, que es la misma, solo que está representado de otra manera los datos, nada más. Y esto es lo que veíamos que la semana pasada contábamos que estos eran la brecha tan grande de positivos que teníamos entre la semana anterior y la posterior. Y es lo que estábamos viendo, que veníamos con esa diferencia de casos positivos entre semana y semana mucho más chica, y nuevamente a partir de la semana anterior estamos comenzando a aumentar nuevamente, a aumentar la cantidad de casos positivos, por lo tanto, la diferencia entre una semana y otra también se va haciendo mayor. Con respecto al total de la provincia, llevamos confirmados hasta el día de ayer, como dijeron, 1.475 casos confirmados. De ellos, las localidades con mayor cantidad de casos son Formosa, Clorinda y Juárez. Y estos son acumulados, no quiere decir que ahora Juárez tenga la mayor cantidad, sino que acumulados desde el inicio. Y hemos incorporado, como pudimos escuchar en el parte, otras localidades como Ibarreta, Pirané, El Colorado, Palma Sola, que si bien no son en todas las localidades casos autóctonos, es decir, de gente que vive en esa localidad, sino de contactos estrechos, pero esto habla de un movimiento que va ocurriendo en la infección en la provincia y que se da mayoritariamente a partir de los contactos estrechos. La cantidad de fallecidos suma 15, la ciudad de Clorinda, que es con la que tiene la mayor cantidad de casos fallecidos hasta el momento.
Juárez continúa con 2, Formosa con 1, Laguna Gallo 1 y General Belgrano 1. Cuando vemos la cantidad de casos confirmados por localidad, vemos que, bueno, la localidad de Clorinda siempre se lleva el primer lugar, Juárez 260 y Formosa 261. No sé si recordamos la semana anterior, Formosa estaba en tercer lugar y cómo hemos aumentado la ciudad de Formosa en lo que va de esta semana con respecto a la anterior y ya prácticamente igualamos a la ciudad de Ingeniero Juárez y se fueron incorporando las localidades que estuvimos nombrando recién al final de la curva. Esta cantidad de casos, igual después vamos a hablar un poquito más en detalle de la ciudad de Formosa, pero esta cantidad de casos en la ciudad de Formosa, esta explosión que vimos en esta semana que está transcurriendo, se debe, si prestamos atención al parte, la mayoría a contactos estrechos, ¿sí? Y eso ya lo veníamos observando la semana pasada. Si nos detenemos exclusivamente en Formosa y Clorinda, vamos a ver, impacta el gráfico, la verdad, impacta en la última semana cómo se dispara Formosa. De 19 casos que tuvimos en total en la semana epidemiológica 8, en esta estamos en 81 hasta el día de ayer. Y en cambio, la ciudad de Clorinda estamos observando un descenso marcado en la cantidad de casos positivos. De 39 que teníamos la semana anterior, en esta, hasta el día de ayer, tan solo llevan 20 casos confirmados. Si bien Clorinda tiene la mayor cantidad de casos fallecidos, ¿sí? Y la mayor cantidad de personas graves en respirador, en terapia intensiva, lo que se está observando es la cantidad de casos nuevos positivos, que es lo que decía el doctor Vivolini, que es lo que justamente tenemos que evitar, la mayor cantidad de casos nuevos, porque esos pueden evolucionar a la gravedad y es lo que vamos a impactar en la cantidad de fallecidos total que tenemos en la provincia. Pero acá en Formosa vemos ese aumento y, como les dije anteriormente, fundamentalmente a contactos estrechos. Seguimos observando, de acuerdo a la distribución por edad, el grupo etario más comprometido es el grupo de los adultos jóvenes entre 20 y 29 años. En todos los grupos observamos positivos. Y otra alarma que tenemos que tener es que también tenemos aumentado en la cantidad de los niños de 10 a 19 años. Todos porque son contactos estrechos de positivos anteriores, ¿sí? Pero lo que tenemos que remarcar es que este grupo de 20 a 29 años es la mayor cantidad de positivos que tenemos. Y si bien ese grupo etario no es el que va a evolucionar a la gravedad, no sabemos qué secuelas pueden tener, pero son los que van a infectar a los adultos mayores, que si bien la menor cantidad de infectados los tenemos en esos adultos mayores de 60 años, son lastimosamente donde tenemos la mayor cantidad de fallecidos. Esta semana epidemiológica, hasta el día de ayer, tenemos 2 nuevos fallecidos, que se los identifica en el grupo de 60 a 69 años, que es un hombre, y acá inauguramos en este grupo etario de 70 a 79, donde no teníamos hombres fallecidos en ese grupo etario, ahora tenemos uno que es justamente la persona que falleció ayer. Resumiendo entonces, en la provincia de Formosa, en lo que va de esta semana epidemiológica 9, tenemos 119 casos confirmados, 119 casos nuevos confirmados, 1.475 casos acumulados a la fecha, lo que hace una positividad de 230 casos cada 100.000 habitantes, fallecidos 2 en la semana, totalizando 20 los mismos, con una letalidad del 1,4%, y una tasa de mortalidad de 3,1 casos cada 100.000 habitantes. Este porcentaje de letalidad, eso es lo que, el porcentaje de letalidad se saca los fallecidos del total de positivos. Si nosotros no aumentamos la cantidad de positivos o va disminuyendo esa tasa de letalidad, o sea, la cantidad de personas que van a ir a la gravedad,
también van a disminuir y eso también va a traer aparejado una disminución en el fallecimiento. Y esto también tiene que ver con las vacunas. Es decir, es como decía el doctor Vigolini, tenemos que esperar un poco más, ser responsables, que podamos cumplir y llegar a todos los grupos con la vacuna. La vacuna está demostrada en otros países y en otras localidades que tiene éxito, ¿sí? Pero tenemos que acompañar con nuestras acciones también y ser responsables en el uso de las 3 medidas básicas de prevención, que la repito y la vamos a repetir siempre, que es lo que funciona y funciona bien para poder cortar la transmisión, que es el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel y el distanciamiento social. Así terminamos la semana pasada en la ciudad de Formosa, ¿sí? Los casos activos son los círculos en amarillo. Así terminamos, esta fue la presentación de la semana anterior, el domingo pasado, así terminamos. Esta diapositiva la presenté la semana pasada. Esta semana, en lo que va, observamos la mayoría son casos activos. Fíjense la dispersión que encontramos. Hay una mayor cantidad de barrios nuevos que se han incorporado que no teníamos con casos infectados. Barrios que siguen aumentando la cantidad de casos positivos. Y esto lo estamos viendo relacionados a los contactos estrechos. Y esto está relacionado, otra vez, con las reuniones familiares, las reuniones sociales, ¿sí? Donde por ahí no se mantienen las medidas de distanciamiento, del uso de barbijo, y principalmente lo vamos a ver en los grupos de los menores, ¿sí? Donde por ahí no respetan el distanciamiento, o comparten el tereré, o comparten el vaso, o comparten el mate, ¿sí? O en los lugares de trabajo, por ahí, donde entonces ahí es donde tenemos que ser responsables y mantener estas medidas de prevención. Que si bien la vacuna ayuda y ayuda muchísimo, nosotros tenemos que acompañar con estas medidas para poder cortar y poder evitar la mayor cantidad de casos positivos que vayan ocurriendo. Para poder, como vimos, Clorinda se observó una disminución importante en la cantidad de casos positivos diagnosticados en la semana. Y esto está acompañado de la vacunación que se realizó en Clorinda, en el personal de salud, en los docentes. Está acompañado de otras medidas sanitarias que se implementaron, como la mayor cantidad de laboratorios de biología molecular para poder realizar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es oportuno, el tratamiento es oportuno. La consulta espontánea ha aumentado la cantidad de personas que van espontáneamente a realizarse el estudio o van a la consulta, entonces no evoluciona a la gravedad de esa persona, y eso se ha observado en Clorinda, no tanto así acá en la ciudad de Formosa. Las medidas preventivas que se están utilizando, todas ayudan y ayudaron a que Clorinda hoy tenga un nivel de cantidad de casos positivos muy diferente a la que tenemos acá en la ciudad de Formosa. Así que bueno, creo que el compromiso es de todos. Estamos en un momento difícil, obviamente, las medidas por ahí no son cómodas, no son que nos guste a todos, pero es lo que tenemos que realizar para poder cortar e impedir la mayor cantidad de fallecidos que podamos tener. La ciudad de Clorinda se lleva el primer lugar con la cantidad de fallecidos, si bien ha disminuido, como lo dije, su cantidad de positivos nuevos. En la ciudad de Formosa tenemos que esperar, ser pacientes a que llegue la vacunación a todos los grupos, pero no olvidarnos, y vuelvo a reiterarlo, las 3 medidas básicas: distanciamiento, lavado de manos con alcohol en gel y el uso del barbijo. Estas medidas las tenemos que cumplir todos, todos debemos ser responsables, todos formamos parte de esta comunidad y todos creo que queremos el bien común para todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Quedamos ahora sí a disposición de los señores periodistas para las preguntas que deseen formular.
Buenos días. La primera pregunta es de Augusto Amado Medina, FM 90.9, La Estación. Ante tanta morbosidad política y periodística, con palos en la rueda, ¿cómo hacemos ustedes y nosotros para seguir? En la manifestación de ayer, entre comillas, pacífica, con palos, hierros, piedras y bombas caseras, eso estaba preparado. En el video de un canal porteño se ve frente a la policía a una mujer con mochila rosada entregando piedras que inmediatamente un joven de remera negra arroja a la policía. A la concejal que estaba trabajando de manifestante, ¿se la puede imputar por incitación a la violencia? Bueno, la pregunta sobre los hechos de ayer, yo lamentablemente los vi por la televisión a nuestro regreso de Las Lomitas, porque estábamos en la localidad de Las Lomitas cuando ocurrían. Estábamos en Las Lomitas en la inauguración de un edificio espléndido para el Poder Judicial de la provincia, para la tercera circunscripción judicial, y luego la inauguración de un colegio, el Instituto Santa Teresita. Por otro lado, creo que debemos ser la única provincia en Formosa donde se construyen colegios para la gestión privada, no solamente colegios para la educación de gestión pública, sino también para la de gestión privada. Y bueno, las imágenes, uno quisiera que esos hechos que reflejaban nunca vuelvan a repetirse. Estamos de acuerdo en el legítimo reclamo de cualquier formoseño. Tiene todo el derecho de realizarlo. Si lo que se estaba reclamando era el tema de apertura de bares y restaurantes, de las imágenes que yo pude vislumbrar, no vi muchos trabajadores de ese lugar, ni tampoco propietarios y empresarios de esos lugares. Sí me parece que hubo un uso político de este reclamo. Me parece que hay dirigentes políticos que se están aprovechando de estos justos reclamos y, por supuesto, tienen una cobertura mediática nacional tremenda. Pocas veces hemos visto coberturas casi en cadena de los principales canales privados, ¿no?, de Buenos Aires. Pero esa es la realidad. Y para el caso de quiénes son los culpables, cómo no son, bueno, para eso está la justicia. Digamos, el Poder Judicial, el juez de turno, o la señora jueza de turno en este caso, tendrá que munirse de todos los elementos que nos dan los videos de los canales, las redes, porque en las redes hay infinidad de imágenes, que podrá dilucidar si alguien cometió un hecho delictivo o no. Como también la policía de la provincia, que creo que cubrió un papel muy profesional de soportar todo tipo de objetos que eran lanzados por un grupo de manifestantes. Y también, pasado mucho tiempo, actuó para disuadir a los manifestantes, y si individualmente algún agente hubiera cometido un hecho que no corresponde, para eso está el sumario administrativo que se está instruyendo en la policía para determinar responsables si los hubiere, y también está la justicia de la provincia para determinar responsabilidades de hechos penales. Pero en síntesis, a una medida que indudablemente es una medida de carácter sanitario, como es el volver hacia atrás fases de esta cuarentena, indudablemente que ha sido respondido violentamente por un hecho de carácter político. Entonces creo que allí hay que encuadrarlo y sí hay que determinar responsables, si los hubiere, para que posteriormente reciban, en caso de declararse responsables, bueno, las condenas que correspondan. La próxima, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad Formosa, 88.9. El tema: manifestantes y violencia.
Ayer los manifestantes se expresaron con mucha violencia en contra de la fase 1. Ellos de nuevo están afuera y de modo continuo lo seguirán haciendo. ¿El gobierno qué piensa hacer al respecto? ¿Piensa flexibilizar las medidas? Señora periodista, el gobierno va a hacer lo que hizo siempre, dialogar para consensuar soluciones. Una cosa, reitero, es el legítimo reclamo de un comercio, de un comerciante, de un trabajador, reclamo legítimo. Lo otro no es reclamo legítimo. Lo otro es utilizar políticamente ese reclamo legítimo y llevarlo a un hecho de violencia. Los reclamos son muy buenos porque a veces en el diálogo, a veces en las mesas estas de discusiones, es donde se consensúan medidas para mejorar alguna de las medidas que puede dictar un gobierno o una de las medidas, por ejemplo, en este caso, que puede dictar un consejo. No somos infalibles. No lo podemos ser, pero repito, la medida sanitaria ante el brote de coronavirus en la ciudad capital es acertada, es la única para poder parar la transmisión. Ustedes han visto los gráficos que exhibió la doctora, me eximen de todo comentario. Ahora, esa medida indudablemente genera un perjuicio a un determinado sector del comercio local. Dialogaremos, buscaremos caminos, alternativas y formas como lo hemos hecho siempre. Pero lo otro es otra cosa. La respuesta violenta desde la política hacia el gobierno provincial es otra cosa. Respuesta violenta de la política que se retransmite indudablemente en los canales de Buenos Aires y en forma a veces parcial, con comentarios en forma tendenciosa, como estamos acostumbrados a que lo hacen permanentemente algunos canales de la ciudad capital. Lo mismo pasa en las redes. Así que creemos que el único camino es el diálogo. Dialogamos con todos los sectores. Esta mañana mismo hemos tenido reuniones informales o diálogos informales con cámaras empresariales de la ciudad de Formosa y de nuestra provincia. Todo el mundo está preocupado por este hecho. Y juntos buscaremos solución a estos conflictos. Pero, repito, una cuestión es el legítimo reclamo de los trabajadores y legítimo reclamo de comerciantes. Y otra es lo que en las imágenes que vemos en las redes y en la televisión es el uso político de ese hecho para generar, lamentablemente, las consecuencias que generaron ayer. La próxima, por favor. Esta pregunta es de Agustín Torres Díez, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Dado que esta situación de convocatorias a marchas y desobediencia civil continuarán, ¿cómo va a controlar la situación el gobierno? ¿Qué medidas se tomarán ante un posible crecimiento significativo de infectados y o de muertos? Bueno, con respecto, son dos preguntas en una, ¿no? Con respecto a la primera está un poco, la parte primera de su pregunta, señor periodista, está contestado. No hay otro camino que no sea el analizar diariamente cómo marcha esta epidemia, la escalada en este momento puntual que tenemos en la ciudad de Formosa capital, ¿verdad? Y por otro lado, sí reunirnos y sí seguir trabajando como lo estuvimos haciendo siempre, con herramientas, con distintas decisiones que puedan ir amortiguando, que puedan ir ayudando a aquellos sectores que pueden ser perjudicados por esta vuelta a la fase 1. Con respecto a qué se va a hacer en caso de que haya una escalada de contagios importantes, inclusive creo que también utiliza la palabra muerte, ¿no? Quiera Dios que eso no ocurra. Bueno, eso sí, ya le doy la palabra al doctor Gómez. Muy bien, sí, el trabajo sanitario y las medidas sanitarias se vienen adoptando en todo el territorio provincial y que tienen que ver fundamentalmente con la detección temprana de los casos. Y para que ello ocurra se necesitan varias cosas.
entre ellas que la población tenga la posibilidad de un diagnóstico temprano, y es lo que el gobierno le ha brindado instalando 20 laboratorios, porque recordemos que ya está en funcionamiento el último en la localidad de Espinillo, que ya está procesando muestras ahí, con eso tenemos 20 laboratorios. O sea, muchísimas localidades tienen con sus habitantes la posibilidad de concurrir en forma espontánea para hacerse su PCR y ver si tiene este diagnóstico, le da positivo o no, y tomar las medidas correspondientes, aparte del trabajo que podemos observar de los hisopados por rastrillaje que se hace en todo el territorio provincial, que es un número muy importante, el más alto del país en proporción a la cantidad de habitantes. Con decirle que el número de hisopados diarios que nosotros realizamos iguala al número de hisopados que se realiza en todo el país vecino del Paraguay, para dar un ejemplo, que tiene millones de habitantes y nosotros solamente 640.000. Es decir, el trabajo sanitario que se viene realizando es muy importante, el esfuerzo del equipo de salud es muy importante, es necesario que acompañemos estas medidas que nos permiten a nosotros tener un diagnóstico temprano, que la población acompañe, porque esto nos permite darle la posibilidad al paciente de darle un tratamiento adecuado. Cuando el paciente llega después de muchos días de evolución, ya en estado en donde sus órganos están muy comprometidos, los tratamientos disponibles como el suero equino hiperinmune, por ejemplo, o la dexametasona, que son los medicamentos más útiles en este momento con que contamos para combatir esta enfermedad, ya tienen muy poco efecto. Es por eso que en Clorinda estamos observando una mejoría en la situación sanitaria, porque estamos detectando los casos más tempranamente, dándole mejor oportunidad también a los pacientes de esa localidad. No ocurre lo mismo con Formosa, donde estamos observando un nuevo brote dentro de esta pandemia. Y los formoseños debemos ser conscientes de esto. Ya pudimos observar en los gráficos cómo son el grupo etario justamente de 20 a 30 años, el grupo de jóvenes que adquieren en mayor proporción esta enfermedad, pero no son las que la sufren, sino que son las que le transmiten, llevan luego a sus hogares. Vemos también que los números de positivos que estamos detectando son por contacto estrecho. Y cuando decimos por contacto estrecho, lo que tenemos que leer es que se debe justamente a las reuniones familiares, al festejo de cumpleaños, a las fiestas de jóvenes, que son los que llevan a aumentar el número de contagios. Los hechos que vimos ayer de violencia, que todos repudiamos, todo formoseño bien nacido repudia, porque no estamos acostumbrados a estos hechos de violencia, son realmente lamentables. Como también lamentable, anoche pudimos ver cientos de jóvenes en todos los bares que regalaban bebidas. Esto no nos va a llevar por un buen camino. Esto va a llevar a los contagios. Estos, seguramente, muchos de ellos son portadores, porque tenemos que pensar que todos somos portadores y estamos transmitiendo de esta manera el virus. Y se van a ver los efectos del mismo. Entonces, los trabajos cada vez debemos intensificar más, haciendo este trabajo que estamos haciendo, de identificación con los rastrillajes a través de los hisopados, el tratamiento oportuno de las personas y fundamentalmente la esperanza que tenemos y que tan buen resultado está dando en el mundo, que son las vacunas. Hoy mismo se está trabajando en el oeste provincial. Los equipos, no importa el clima, la distancia, los equipos están trabajando. La concurrencia de los docentes es muy buena. Seguramente el 100% de los docentes del Distrito Sanitario 1 van a ser vacunados. Mañana vamos a estar trabajando con nuestros adultos mayores de Formosa Capital. Los que tengan 85 años o más van a estar habilitadas a la escuela, que la dimos a conocer y la vamos a seguir difundiendo. Van a tener la posibilidad de vacunarse contra esta enfermedad. El día lunes estaremos inmunizando al 100% del personal de salud de los hospitales y centros de salud de Formosa Capital. El día martes estaremos vacunando a más de 8.000 docentes de Formosa Capital. En el transcurso de la semana estaremos inmunizando al personal de salud
de todos los hospitales distritales de la provincia de Formosa y daremos a conocer también el trabajo cómo continúa esta semana con nuestros adultos mayores. Es decir, los trabajos se están realizando, necesitamos que la comunidad acompañe. Nosotros creemos y estamos seguros que la gran mayoría de los formoseños acompañan estas medidas, son conscientes de la situación que estamos viviendo, pero llamamos a la reflexión al pequeño grupo que está manifestándose en forma violenta para que depongan su actitud y colaboren salvando vida de los formoseños. La próxima pregunta, por favor. Esta es la última pregunta de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa. ¿Cuál es el análisis que hizo el gobierno provincial después de la marcha del día viernes? ¿La ciudad capital continuará en fase 1? La ciudad capital continúa en fase 1, pero no por un capricho del Consejo, ¿verdad?, sino por una realidad dolorosa que es la curva de infectados. Yo creo que la exposición de la doctora Rodríguez me exime de hablar sobre el tema de los contagios, pero fíjense cómo se fueron y se van acelerando día a día. Entonces, la medida adoptada es la única medida que puede prevenir los contagios. No hay otra medida en el mundo hasta que llegue la vacuna. La vacuna, indudablemente, que es el elemento salvador en la humanidad, pero la vacuna llega en forma escalonada. La vacuna llega y se dan las prioridades de vacunación que el doctor Gómez ha dicho ya, inclusive lo que se vacunan mañana, adultos mayores de más de 85 años. La semana próxima, si Dios quiere, todos los docentes de la ciudad capital y luego seguirá también con adultos mayores de menor edad, 85, 80 años. Pero falta tiempo, eso es lo que queremos llegar, al momento de la vacunación con la menor cantidad de contagios posibles. Eso no significa que no se dialogue con los distintos sectores del quehacer económico de nuestra ciudad. Al contrario, lo estamos haciendo, hemos hecho esta mañana inclusive reuniones, charlas, y lo vamos a seguir haciendo. Pero no hay otra forma de detener el contagio masivo, de detener este contagio que día a día va subiendo y no se va a parar mágicamente. Se va a parar como se paró en enero. ¿Recuerdan lo que fue enero? Cuando tuvimos un contagio producto de las fiestas de fin de año y ese cierre de 2 semanas nos permitió, pero bajar la curva casi a cero. No hay otra forma, en el mundo no hay otra forma de parar los contagios que no sea impidiendo la circulación, impidiendo las grandes reuniones. Pero por eso le digo, vamos a analizar particularidades, vamos a analizar casos que posiblemente podamos sentarnos en una mesa e ir solucionando. Pero no hay otra forma, no hay nada que pueda garantizar que no nos vamos a contagiar masivamente y que nos va a ocurrir lo que está ocurriendo en lugares cercanos. Estamos viendo lo que es la hermana República del Paraguay, lo que es la ciudad de Asunción. Estamos viendo lo que es en las provincias hermanas y vecinas. Una ya superó los 1000 muertos y la otra está llegando a 900. Pero eso sí, se permite todo tipo de actividades. Entonces, veamos el contexto, veamos dónde estamos parados y veamos cuál es la solución. La solución con provincianos es la vacuna. Por eso hay que llegar hasta el momento de la vacuna con la menor cantidad de contagios posible. ¿No hay más preguntas? Bueno, no habiendo más preguntas, nos queda solamente despedirnos de ustedes y decirles que muchísimas gracias por la atención que ustedes dispensaron al parte diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y decirles que solamente, si Dios quiere, mañana a las 11 de la mañana nos reencontramos con todos ustedes. Muy buenos días.